El creyente debe, permaneciendo en Cristo, debe buscar y producir santidad, demostrando que Jesús es su Señor y que el Espíritu Santo también habita y hace una obra efectiva en su corazón. Y eso también el creyente que sigue a Cristo con amor, que ha reconocido el sacrificio de Cristo y lo valora, lo va a hacer también con gratitud para agradar a quien lo ha llamado. Hoy veremos, hermanos, lo que hace Cristo para preparar al Hijo de Dios en su vida de santidad. Hay escollos, hay problemas y también hay un adversario que ahí anda como león rugiente, pero el Señor es poderoso. Oremos. Padre amado, te alabamos. Reconocemos que sin ti nada somos. Reconocemos, oh Señor, que en ti, solamente en ti, podemos tener fuerzas para vivir la vida cristiana. Podríamos tratar de ser luz solos, pero no podemos ser luz sin ti. Podríamos tratar de seguirte y agradarte en todo, pero no podemos hacerlo si no estamos en ti, si no estamos arraigados y cimentados en ti. Padre, ayúdanos a comprender el valor de la comunión contigo y el valor de buscar las cosas que a ti te agradan, de servirte a ti, Señor, de ser siervo tuyo y no de las tinieblas. Ayúdanos a considerar esta palabra, que tu Espíritu Santo también nos guíe a entender toda verdad. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. El apóstol Juan escribe a los hermanos en el capítulo 3 de su primera carta, y ahí en los versículos 8 al 10 vamos a estar viendo nosotros ahora. Es un pasaje cortito, no se asusten, concéntrense por favor en estos 3 versículos que son valiosos y vamos a tratar de ver qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de este corto pasaje, también entendiendo lo que ya dijimos, que está en este contexto de situarse el creyente en lo que es la comunión con Cristo, en un seguimiento al Señor, siendo fiel. Y dice así el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, el tema de hoy se llama la liberación del pecado que obra Cristo. Y vamos a ver 3 puntos ahí: la cautividad del diablo, la liberación de Cristo de las obras del diablo y la regeneración que obra Cristo. Así es que vamos a ir al primer punto, que es la cautividad del diablo. Y vamos a decir que cualquier persona que no ha conocido a Cristo, que no conoce las Escrituras, no va a comprender, le va a costar mucho comprender por qué Cristo es necesario que libere. Porque va a decir, bueno, ¿de qué va a liberar? Si yo estoy tranquilo por la vida y funciono bien, sin tener esa liberación de Cristo. Y entonces no va a creer en la influencia nefasta del pecado, no se va a dar cuenta de que el pecado es lo que está ensombreciendo al mundo, lo que está llenando al mundo de tinieblas, es lo que está llenando al mundo de confusión, de maldad, de tantas cosas que muchos culpan al mismo Dios y dicen por qué este Dios, si es un Dios de amor, va a permitir estas cosas, pero sin embargo olvidan que el pecado es el que produce la maldad en el hombre y el que causa todas las catástrofes.
Estamos en un contexto, en una sociedad donde no se cree en Cristo, donde no se cree tampoco en la obra del diablo. Y entonces la persona va a decir, bueno, ¿para qué es esta liberación? El versículo 8 de lo que leímos dice, el que practica el pecado es del diablo. Y eso suena sumamente duro, como una persona cualquiera que no está siendo un delincuente, que no está haciendo maldad, va a ser del diablo. Sin embargo, el diablo le hace creer que no es así, que no importa, que tú puedes llevar una vida tranquila y en paz, sin comprometerte con Dios. Y las Escrituras nos dicen lo contrario, nos dicen que quien no busca a Dios, quien no está sirviendo a Dios, no está en un terreno intermedio. No hay una tierra de nadie donde la persona puede desentenderse de la adoración a Dios o de seguir al diablo. O está en un terreno o está en el otro. No hay una tierra de nadie. Pero sin embargo, el diablo ha convencido al mundo y ha cambiado los valores. Y lo mejor que hace, y eso bien lo sabemos, hermanos, es hacer creer que no existe, que no hay un diablo y que todo eso es una caricatura donde a él se le dibuja de color rojo con una colita y un tridente. Sin embargo, hoy el príncipe de este mundo ha disfrazado los valores, ha trastocado las cosas buenas y tenemos que hoy la delincuencia llena las calles, hay degeneración, hay perversión, hay suciedad, ya a la gente no le importa a su prójimo, hay indiferencia, ya no hay mucho amor, hay maldad, hay egoísmo y así sigue la maldad en este mundo, de hacer descuidadamente lo que es malo, de destruir, de no respetar a su prójimo. El egoísmo de no compartir, de no preocuparse de la aflicción del que sufre. Y lo que es peor, hermanos queridos, de no temer a Dios ni proceder al arrepentimiento. Y eso es porque Satanás ha cegado los ojos también de las personas de este mundo, ha cegado los ojos de los pecadores y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Los lleva cautivos, son cautivos del diablo, son esclavos del diablo. Y como decía recién, o somos cautivos de Cristo o somos cautivos del diablo. Pero sin embargo, los cautivos del diablo dicen en su corazón, no hay Dios. El que practica el pecado, el que no busca las cosas de Cristo, el que no tiene temor a Dios, está sometido al diablo y es un siervo de él. Es prácticamente un esclavo del diablo. No va a dejar de pecar porque está cautivo, está atado, está amarrado. Esas ligaduras no lo dejan por más que quiera salir. Y lo vemos, por ejemplo, en las personas que tienen vicios grandes, jamás por sus propias fuerzas pueden salir. Y van a hacer intentos y van a tratar en muchas ocasiones de dejar el vicio, pero va a ser tan difícil si Cristo no obra en su corazón. Mentes cautivas, voluntades cautivas, personas totalmente cautivas a la voluntad del diablo y no a Cristo. Y hermanos, no podemos seguir a ambos. O sirvo a Cristo y soy siervo de Él, o sirvo al diablo y soy siervo del diablo. Jesús declara esto. Jesús advierte a los discípulos y a sus seguidores. Y en un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, está hablando a muchas personas que lo oyen, pero él se refiere a solamente algunos, que él sabe que no creen en él y que no están escuchando sus palabras con fe, de buena voluntad. Y les dice así, Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y hermanos, qué triste es ver que hay personas que puedan seguir y puedan estar sometidas a la voluntad no de un Padre celestial, sino de un padre de mentira, que va a engañar, que va a hacer creer que estás siguiendo lo bueno cuando estás haciendo lo malo, que no va a permitir que tu corazón se incline con gozo a buscar a Dios, porque no va a producir ese gozo. Al contrario, va a producir un gozo por otras cosas que son nefastas y dañinas para nuestra vida. En Mateo 6:24 también nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Sin embargo, el apóstol Juan nos está hablando en el versículo 8 que tuvo que aparecer el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para deshacer todo este accionar del enemigo. Ahora, ¿cuáles son estas obras del diablo a que se refiere el apóstol Juan? Primeramente, su rebelión contra Dios. Satanás era un ángel de luz y se rebeló, tuvo envidia hacia Dios, tuvo orgullo en su corazón, y la palabra de Dios nos dice que él fue desechado, arrojado del monte de Dios. En Ezequiel 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Desde entonces Satanás origina todo pecado e instiga a todo pecado a los hombres a practicarlos. Él es el tentador. Él tentó a Cristo en el desierto. Se atrevió a tentar al mismo Señor Jesucristo. Y el Señor tiene que decirle: vete, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús venció la tentación. Jesús fue tentado por el diablo, pero Él venció esa tentación. Y después también la palabra nos dice que Él es poderoso para ayudar también a los que son tentados por esto mismo. Pero sin embargo, el diablo va a estar instigando o incitando a la persona al mal, va a estar instigando e incitando también a los falsos maestros, a los que son contrarios a la ley de Cristo, como también advierte Juan en sus cartas. El diablo, hermanos queridos, persigue y acusa a los santos y los acusa ante Dios. Y cuando el creyente sabe que ha pecado, el Satanás va a estar acusándolo, y en su conciencia el creyente va a notar eso, porque va a sentirse menoscabado, va a sentirse muy, muy lejos de Dios en circunstancias de que Dios lo sigue amando y que espera el arrepentimiento. En Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Dios proveyó para bendición nuestra, y por su misericordia proveyó salvación. Ser en nosotros vences. Él trató de impedir que Jesús cumpliera su obra. Y cuando Pedro, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo, cuando Pedro trata de impedir de que el Señor llegara a la cruz, porque sabía que en la cruz Satanás sería derrotado y el Señor iba a liberar para siempre. Sentencia también de muerte sobre cada pecador, sobre cada persona que estaba tratando de agradar a Dios, pero no podía por sus propias fuerzas. Pero habiendo Cristo derramado su sangre en la cruz, limpió nuestro pecado cuando aceptamos a Cristo como Señor, reconociendo su sacrificio, valorando su sangre derramada en la cruz. Y ahí
pude yo decir y pudimos nosotros decir, cada creyente pudo decir, creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, de los que me arrepiento hoy. Quiero que Cristo habite dentro de mi corazón y me adopte como hijo. Ya no quiero ser más esclavo del pecado, ya no quiero ser más siervo del diablo, quiero ser un siervo de Cristo, quiero ser hijo de Dios. Y es lo que confesamos al llegar a los pies de Cristo. Así Cristo nos libera del pecado. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Cristo no hubiera derramado su preciosa sangre, no podríamos confesar esto, no podríamos llegar ni siquiera con ninguna oración hasta el trono de su gracia y pidiendo perdón. No podríamos optar ni siquiera acercarnos a la vida eterna. No podríamos ni siquiera aproximarnos a una adopción. No seríamos hijos, sino que seríamos bastardos. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que podemos hoy ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hijos de Dios. Y ese poder es la liberación que hace Cristo para que ya no seamos siervos del pecado, sino siervos de justicia. Y es algo sobrenatural, es algo que no puede el mundo comprender, que el que no conoce y el que no ha visto la obra de Dios, el que no ha recibido la unción del Espíritu Santo, no va a poder comprender esa obra y lo que hace Jesucristo, lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios proveyó esta salvación y proveyó el Cordero que era necesario para poder cumplir y poder desbaratar las obras de la ley que nos condenaba. No es porque la ley fuera mala, sino que el hombre ya no podía cumplir con ella y estaba condenado por ella. Dios provee salvación, Dios provee el Cordero y Dios provee el sacerdote que oficia este sacrificio. En el versículo 8b dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y como Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, aquí el Hijo de Dios que está escrito, hermanos, ustedes lo ven que está en mayúscula. No se refiere a nosotros, se refiere al unigénito Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo Cristo puede deshacer? ¿Cómo bíblicamente podemos dar evidencias de que Cristo ha deshecho estas obras? Recién decía que de nosotros colgaba un cartel grande que decía, soy pecador condenado. Ahora, en la obra de Cristo, en la cruz, la palabra de Dios nos dice que Él anula toda sentencia que había sobre nosotros. En Colosenses 2:14 escribe Pablo a los hermanos y les dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, hay un momento en el que Él grita, consumado es. Y ese grito de victoria indica que se cumplió esa obra, que Cristo pudo vencer, la muerte pudo vencer el pecado, la condenación por la que estábamos nosotros condenados. Había un acta, dice, que había contra nosotros y el Señor la clava en la cruz con su sacrificio. Ya no hay más condenación por el pecado para los que están en Cristo Jesús. Nos lo dice también Romanos 8:1. Y otro aspecto de la obra de Cristo, hermanos, para liberarnos de la obra del diablo, es que Él es nuestra justicia. Nosotros no podemos, ningún pecador podía ser justificado por sus obras. Nadie, por más bueno que fuera, podía llegar al cielo haciendo buenas obras. Y esas obras eran como trapo de inmundicia
y no podíamos hallar nosotros justicia ante el trono del Padre. Sin embargo, cuando Cristo muere, cuando Cristo consuma su sacrificio, siendo un Cordero Santo, siendo Él, no habiendo jamás cedido ante la tentación y siendo santo, Él haya justicia ante nosotros y la justicia que nosotros no podíamos recibir, esa justicia es puesta a nuestros pies, es imputada para nosotros. Y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el pecado nuestro fue imputado en Cristo para que nosotros recibiéramos la justicia que Él merecía. Romanos 5:1 nos aclara también esto, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es quien nos justifica ante el trono del Padre, deshaciendo esta condenación que había sobre nosotros. Ya no cargamos con el peso de la culpa, ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros, ya podemos vivir libres de la condenación del pecado, porque Cristo pagó esa culpa. Y otro aspecto también de la obra de Cristo es que Él nos presenta limpios. No solamente nos salva, nos rescata del pecado, sino que también nos va a lavar y nos va a presentar con nuevas vestiduras ante el trono de la gracia. En Colosenses 1, 21, 22 dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y también, no solamente eso, hermanos, sino que también Cristo se establece permanentemente como un sacerdote para los salvos. Y nos aclara el autor de Hebreos en el capítulo 7, versículos 22 y 25, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ya no el pacto de la ley, por el cual teníamos que cumplir la ley para agradar a Dios, sino que ahora el nuevo pacto por su sangre. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esta es la obra permanente, hermanos queridos, de Cristo como sacerdote, como abogado ante el Padre. También el apóstol Juan en la primera carta, versículo 2:1, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, hermanos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Otro de los roles que cumple el Señor Jesucristo para con nosotros. No podemos despreciar esta obra, pero tenemos que considerar que la palabra de Dios dice también que solamente siendo nacidos de Dios, no vamos a practicar el pecado. En el verso 9 de 1 Juan 3, que leímos, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Note, hermanos, que está haciendo una diferencia. Nadie podría decir, todos son hijos de Dios, porque aquí ya hay una diferencia enorme, porque dice, todo aquel que es nacido de Dios, y está indicando que hay un nacimiento especial, que hay un nacimiento del Espíritu. No todos somos hijos de Dios. Sí, somos criaturas de Dios, seres que por la gracia extendida de Dios tienen vida en este mundo. Pero la palabra de Dios nos habla de un nuevo nacimiento y en el Evangelio de Juan, en el que ya mencionamos, el capítulo 1, versículo 12, a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les da ese poder de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios son los que han creído en esta obra especial,
que han llegado a Cristo en arrepentimiento, en fe, pidiendo perdón por sus pecados. Y no hay virtud alguna, hermanos, no hay virtud alguna en el pecador, no hubo virtud alguna en nosotros para que cuando nos arrepentimos, para que el Señor nos salvara. Yo no estaba preparado, yo no estaba bien presentado espiritualmente. Yo no tuve un buen corazón, no fui más sabio que ninguna otra persona, no tuve mejores obras que ninguna otra persona cuando Dios me dio salvación. Y esa es la tremenda obra de Cristo sobre nosotros. No solamente Él va a deshacer las obras del diablo, sino que va a tener una enorme obra en el creyente, en su gracia, misericordia. Entonces, como decía, yo no hice nada, no tuve ningún mérito para que el Señor me salvara. Ni siquiera el haberme arrepentido. Hermanos, ni siquiera el haberme arrepentido, ni siquiera haber tenido fe, porque el Señor es el que produjo en mí arrepentimiento. El Espíritu Santo fue el que produjo en mí arrepentimiento y fe. ¿Y para qué fuimos salvos? Para alabanza de su gracia, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, como dice la carta a los Efesios. Por eso el apóstol Juan está diciendo a los hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Pero usted dirá, sí, pero yo siendo hijo de Dios igual puedo caer en pecado. Pero ya también se ha explicado en los temas anteriores que podemos caer en pecado, pero que el creyente no va a permanecer en él. Es distinto caer ocasionalmente en un pecado, pero otra cosa es permanecer y permanentemente practicar el pecado. Y es eso lo que está hablando Juan acá. Y va a decir luego que en eso se manifiestan los hijos de Dios. Pero en el verso 9 que estamos viendo, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y esto quiere decir que nacido, renacido, regenerado en Cristo no va a practicar el pecado siempre, no se va a quedar sumido en el pecado, no va a quedar embarrándose, ensuciando sus ropas, sino que va a acudir a Cristo pidiendo perdón y el Espíritu Santo que mora en él, le va a ayudar en su caminar, le va a dar sabiduría, discernimiento, le va a ir santificando progresivamente. ¿Y qué va a hacer el creyente? Va a seguir esforzándose en la gracia para que el Espíritu Santo pueda completar esa obra en él. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estoy seguro de que el Señor va a poder completar esa obra. Pero también a los hermanos de Filipo le dice que en su ausencia, mucho más que en su presencia, ellos puedan esforzarse también en la gracia de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, va a mostrarnos y va a ayudarnos a comprender cuándo debemos salirnos, cuando no estamos sirviendo a Cristo, sino al pecado. No podemos servir al pecado, no podemos practicar el pecado, porque la simiente de Dios, lo que el Señor puso en nuestro corazón, va a ayudarnos a discernir y a echar fuera todo eso y a buscar el perdón de Dios, a pedir que Él enderece mis pasos que se han torcido. Y al contrario, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ir progresando, a ir cada vez siendo más a la imagen de nuestro Señor, que es lo que anhelamos también. No sé si tú anhelas, hermano, ser más como Cristo. No sé si tú anhelas seguir a Cristo y tener una vida de santidad. No sé si anhelas en tu corazón el dejar el pecado que te ha dominado definitivamente y decir, ya no soy siervo del pecado y quiero ser siervo de Cristo. Es lo que debiera tener nuestro corazón. Cantábamos tiempo atrás una canción que decía, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ya no quiero estar sirviendo al diablo, ya no quiero estar
mirando atrás. Y también vemos, hermanos, que el Señor hace una obra en nosotros para que nuestro caminar sea también permanente. Cuando el creyente, el pecador, primeramente, el pecador está en su pecado, va a mirar hacia allá, y supongamos que hacia allá está el pecado y Satanás con sus obras. Y cuando el pecador se arrepiente, va a dar una vuelta y va a dejar de mirar hacia allá, va a dejar de mirar ese sector. Ya no va a contemplar más con aprecio las obras del diablo y el pecado y lo que él hacía, sino que se va a dar la vuelta y va a contemplar a su Señor. Va a contemplar la luz de Cristo y la cruz de Cristo, y va a caer rendido ante la cruz de Cristo. Pero no puede estar mirando hacia el pecado y estar mirando también hacia la cruz de Cristo. No puede hacer eso, porque ya es hijo de luz, está mirando hacia allá está la luz. No podemos volvernos constantemente hacia las sombras y estar tratando de seguir a Cristo que está en luz. Y es porque hemos nacido de nuevo. Hay un poder que nos va a llevar a seguir a Cristo permanentemente. El Señor deshizo las obras del diablo. Ten presente esto. Ten presente esto, hermano, cuando estés luchando. El Señor ha vencido. El Señor ha vencido en la cruz y te da poder para seguir victoriosamente. De gloria en gloria hemos de seguir a nuestro Señor. Aún en nuestra humanidad desgastada, aún en nuestras debilidades, el Señor nos va a estar fortaleciendo vez tras vez. Y hay una promesa hermosa en 2 Corintios 5:17, que es un versículo tan conocido que parece que estuviera en la puerta del umbral, de cuando yo paso de las sombras hacia la luz, parece que ese pasaje estuviera en ese umbral, pero ya no volvemos a él. Y sin embargo es algo constante. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas, son nuevas. Pero hermanos, constantemente. No fueron nuevas solamente cuando pasamos ese umbral, sino que son nuevas constantemente. El Señor, hermano, va a estar renovando tus fuerzas. El Señor va a estar renovando tu corazón, va a estar limpiando tu corazón, vez tras vez que tú te humillas y tú reconoces que ya no eres capaz de sostener esa carga, ya no eres capaz de lidiar con el pecado y te faltan fuerzas, el Señor te las va a dar. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa. El que está en Cristo va a ir renovándose vez tras vez. Es una nueva criatura. Pablo dijo, ya no mirando hacia atrás, sino que prosigo hacia adelante. Prosigue, hermano, hacia adelante. No mires para atrás. Ya el Señor pagó. El Señor deshizo las obras del diablo, rompió tus cadenas, para que ya no sirvas, no seas siervo, no seas esclavo del enemigo, sino que seas siervo de quien te ha libertado. Juan va a contrastar todo esto el que dice, lo que dice en el verso 9, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ya hay un contraste en quién sirve al diablo y quién sirve a Cristo. Porque hay una simiente, hay una semilla preciosa que se implantó en nuestro corazón y nos va a llevar a buscar con amor a quien nos ha rescatado. Y claro que nos ha rescatado también de la muerte. Yo decía, estamos cautivos, y es cierto, el pecador está cautivo en el pecado. Y antes de conocer a Cristo estábamos cautivos. Pero la palabra de Dios es todavía más categórica en esto, más dura, por así decirlo, y Pablo dice que estábamos muertos, que estábamos podridos prácticamente ya nuestro cuerpo en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, dice ahí en Efesios 2:4,
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hermano, cree eso, valora eso y cree eso en tu corazón cuando estés luchando con la prueba, cuando estés luchando también con la tentación. En su gran amor que nos amó, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto, hermanos, este poder, este dominio propio que el Señor da, que va a dar al Hijo de Dios, debe evidenciarse en santidad, en vidas nuevas, que alaben a Dios, que adoren a Dios en todo tiempo. No solamente cuando estoy bendecido voy a adorar a Dios y cuando me esté resultando todo bien y tenga la billetera llena, sino que también cuando me falte, cuando esté en pruebas, cuando esté en debilidad, cuando esté en angustia, he de buscar a Dios y Él me va a devolver también el gozo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y en el verso 10 nos va a decir, ya viendo cierto el tercer punto de lo que es la obra de Cristo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y hermanos, ¿quién ha sido liberado, quién ha sido rescatado de esta cautividad? Ha de mostrarse en gratitud. Hay un pasaje en el Evangelio donde Jesús sana a 10 leprosos. Eran 10 leprosos que van y son sanados. Y hay que ver qué terrible era el ser leproso, porque ellos se les podría la carne con las llagas que lo cubrían. Y era echado fuera del pueblo y tenía que vivir junto a los perros en las afueras. Y van 10 de estas personas despreciables, ya casi muertas en vida, a buscar a Jesús, y Jesús las sana y les dice, vayan a donde los sacerdotes, porque conforme a la ley tenían que presentarse ante los sacerdotes, vayan, preséntense ahí, y mientras iban, ellos son sanados. Y uno de estos hermanos, de estas personas que fueron sanados, vuelve a Cristo y le da las gracias. Y vuelve, dice la palabra, gritando, dando gloria a Dios, porque había sido sanado. Y se postra en tierra, se tiende en la tierra, dando gracias a Jesús. Y Jesús dice, bueno, ¿y no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Pero sin embargo, él valoró que había llegado ese uno único leproso sanado. Y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Nosotros, hermanos queridos, como leprosos sanados, como muertos resucitados, también debemos llegar a los pies de Cristo en gratitud y postrarnos ante Él, vez tras vez, día tras día, en cada momento, y dar gloria al Señor porque Él nos ha rescatado. Éramos más que leprosos, éramos muertos en vida, despreciados y desechados. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Cristo fue despreciado y desechado. Él fue despreciado y desechado para que nosotros fuéramos valorados como hijos de Dios ante el Padre. Y un último versículo para terminar, y que nos ha de alentar también, hermanos, que no solamente hijos de Dios, no solamente rescatados del pecado, no solamente ya no cautivos del diablo, sino siervos de Cristo, siervos de la justicia, e hijos de Dios, amados, sino que también herederos juntamente con Cristo. Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a nuestro Señor. Padre Santo, te alabamos, honramos tu nombre y te damos gracias que habiendo sido nosotros muertos, totalmente en pecados, habiendo sido cautivos del pecado, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ahora nos has reconciliado con el Padre. Gracias, gloria a ti, Señor, por tus misericordias, porque tú impartes la vida,
Tú das la vida eterna, tú das perdón. Queremos, Padre, vivir en tu vida. Queremos, Padre, agradarte, ya no ser cautivos del pecado, queremos ser siervos tuyos. Queremos, Señor, que puedas glorificarte en nuestra vida, en nuestro actuar, que puedas reinar en nuestros corazones, para que te alabemos, para que honremos y para que digamos a todo el mundo, Cristo vive en mí, Cristo es real, soy siervo tuyo. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Gracias. Gracias, hermanos.